Gracias por escuchar nuestros podcasts en RTV Play Radio y en la aplicación de Radio 3. Color neón. Con Sergio Arroyo. En Radio 3 Extra. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Color Neón. La semana pasada hablamos con Alejandro Jiménez de Blow Studio, estudio que se encargó de desarrollar algunos de los cortos de la serie de Netflix Love, Death and Robots, y hoy toca hablar con Ruth Falquina, cofundadora y directora de marketing del estudio tecnocreativo, como se hacen llamar, Estado Latente. Enseguida vamos a hablar con ella de todos los retos que supone la inteligencia artificial en el campo creativo, pero antes vamos a escuchar... Saludo ya a Ruth Falquina, cofundadora y directora de marketing del estudio tecnocreativo Estado Latente. ¿Qué tal, Ruth? Bienvenida a Color Neón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Sergio? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué es esto de agencia de tecnocreatividad? Me lo preguntáis mucho. Básicamente, lo que hacemos como agencia creativa es solucionar problemas de negocio con ideas. Y nosotros lo que utilizamos es la tecnología para reforzar y para crear esas ideas, ¿no? Trabajamos con todo tipo de tecnologías, pero desde hace 4 años estamos muy metidos en el campo de la inteligencia artificial. Qué guay. ¿Y cómo es un día a día en Estado Latente? O sea, ¿cómo es un día normal, si es que tenéis días normales allí en la agencia? ¿Cómo soléis trabajar? ¿Qué soléis hacer en el día a día? Pues días normales tenemos pocos, como bien indicas. Nosotros trabajamos para clientes tanto de España como internacionales. Por ejemplo, para Miami Ad School trabajamos en más de 19 países, o para Basque Culinary Center en el País Vasco, o para Foodiverse en España. Entonces, cada día es muy diferente porque depende del tipo de briefing que tengamos y de proyecto, pues lo abordamos de una manera o de otra. Generalmente, Ángel y yo somos los directores creativos, ¿no? Ángel es ingeniero industrial y creativo, yo soy estratega creativa. Se recibe el briefing o se tiene reuniones con clientes dependiendo del proyecto que abordemos y si es en España o es fuera de España, y a partir de ahí pues se genera conceptualización, ideas, desarrollo, implementación. Es que tenemos proyectos de todo tipo, desde, por ejemplo, ahora mismo justo hemos lanzado el primer máster de inteligencia artificial para perfiles creativos con Miami Ad School, que arrancamos en enero. Estamos trabajando en el plan de marketing para Foodiverse, donde hemos hecho el primer packaging con inteligencia artificial para la marca Freskia. Es que ya te digo que tenemos proyectos muy diversos y eso también es lo que nos mueve y lo que nos gusta, ¿no? de esta profesión. Y el lujo que tenemos de poder vivir y trabajar desde la playa de la Barrosa hacia el mundo, ¿no? Que para nosotros eso es una inspiración. Qué guay. Oye, has dicho packaging con inteligencia artificial. Sí. ¿A qué te refieres con eso? Pues mira, para una nueva línea de zumos de la marca Freskia, nosotros hemos creado desde todos los activos estratégicos de la marca Freskia hasta su plan de marketing en retail, en estrategia digital, en todas las disciplinas. Uno de los productos que han lanzado ahora son unos zumos que se llaman zumo cold press. Esto es que son zumos que están hechos con alta presión, en donde la tecnología tiene un impacto muy importante, ¿no? Entonces, cuando nos llegó el reto, que nos llegó justo en pleno agosto, de lanzar esta nueva marca de zumos Freskia Cold Press, pensamos que la tecnología podía ser un hilo conductor desde la propia conceptualización, desde el propio producto, que además está buenísimo, porque tiene un sabor extraordinario, hasta la manera en que tiene este zumo de ponerse en el retail y de dar a conocer a los consumidores. Hicimos una investigación en mercados que iban mucho más avanzados que nosotros, como Alemania o como UK o como Inglaterra, y nos dimos cuenta que había un hueco en el retail para poder comunicar. Entonces creamos Freskia, que es el primer packaging hecho con inteligencia artificial para estos zumos que ya te digo que los presentamos en el Festival Off y te lo estoy contando a nivel de voz, pero a nivel visual es una explosión de color y creamos diferentes mundos para cada uno de los zumos que nos permitía sobresalir de la competencia y sobre todo tener una línea creativa muy diferenciadora y al final apostar por una tecnología que está muy integrada, ¿no? que está súper integrada en nuestro día a día, como es la inteligencia artificial.
Claro, si hay algo que diferencia a Estado Latente de otras agencias más convencionales es precisamente, ¿no?, esa parte tecnológica y de inteligencia artificial que, ¿no?, que nos interesa aquí especialmente en Color Neón. ¿Cómo aplicáis esta inteligencia artificial, esa tecnología en vuestro día a día y en general a la industria de las ideas, ¿no?, que al final es la vuestra? Claro, piensa que nosotros desde que Estado Latente tiene 11 años, ¿no? 12 años, pero Ángel y yo empezamos a trabajar como dupla creativa antes. Entonces, piensa que él es ingeniero industrial y que todo mi background también es tecnológico. Yo mi posgrado es en Radical Innovation en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ahora mismo justo estoy haciendo el doctorado sobre el impacto de la inteligencia artificial en el branding. Entonces, los dos tenemos perfiles muy tecnológicos, o sea, somos muy techis, nos apasiona. Entonces, desde que comenzamos a trabajar, vimos que había una manera distinta de formar equipos en donde hubiera creativos, estrategas e ingenieros. Entonces, esto también por el histórico que teníamos los dos, como por la apuesta que queríamos hacer por una agencia de publicidad o tecnocreativa, ¿no?, que fuera diferente, logramos ese matching, ¿no?, y tener una propuesta de valor que fuera distinta. Entonces, desde siempre nosotros la tecnología ha estado presente en Estado Latente porque te digo que hemos trabajado pues desde realidad virtual. Hicimos la primera campaña de Centroamérica con realidad virtual. Llevamos desde hace más de 4 años trabajando con inteligencia artificial, pero trabajamos con todo tipo de tecnologías. Nosotros tenemos un modelo estratégico que se llama Fitnovation, que lo que hace es analizar el estado de forma de tu marca. Si tu marca es como un deportista, si estás bajo de forma, si ya estás en forma o si eres un atleta. Y a partir de ahí introducimos diferentes tecnologías para que tu marca sea innovadora, ¿no? Entonces, esto es algo muy distinto de nosotros y además que básicamente también trabajamos de in-house todas las tecnologías porque programamos, ejecutamos, investigamos y no solo creamos, sino que también hacemos la división de estas tecnologías, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con inteligencia artificial, por ejemplo, lo primero que hicimos fue entrenar a una inteligencia artificial para poder producir arte, que es el proyecto de The iBank que hicimos hace ya mucho tiempo, ¿no? Entonces, siempre como que tenemos esa fase de beta testing para poder probar las tecnologías y conocer, tener una fase de adopción muy temprana y poder utilizarlas para solventar problemas de negocio. También esto, por ejemplo, hicimos lo mismo para otros proyectos, por ejemplo, con Dalí, cuando empezamos a trabajar con inteligencia artificial para desarrollar visuales, tanto gráficos como de movimiento, fuimos beta testers de OpenAI de Dalí a nivel internacional, ¿no?, con otros artistas, ¿no? Entonces, siempre, pues como que nos gusta experimentar las tecnologías en una fase muy temprana para luego incorporarlas para que al final nosotros hay proyectos que hacemos más artísticos, pero nosotros principalmente para nuestros clientes lo que queremos es que tengan una mayor deseabilidad de la marca y una mayor demanda, ¿no? Entonces, al final utilizamos la tecnología para ser esa marca más disruptiva, más notoria y más pionera, ¿no? Que al final, esto es súper importante porque hay una parte del mundo del branding, ¿no?, que se está constituyendo y reconstituyendo, ¿no? Y al final los jóvenes, ¿no?, la generación Z, Millennial y Alfa, prefieren a una marca por la tecnología que utilizan las marcas para ponerse en contacto con ellos. Entonces es muy importante como el propio concepto del branding hoy en día se está transformando, ¿no? Y por eso también nosotros tenemos ahí pues nuestro hueco en el mercado y hacemos una apuesta por esa parte más techy o más tecnológica, ¿no? Has mencionado varios puntos que me interesan. Uno de ellos, DALL-E, ¿no? Esa aplicación Sí. que crea ilustraciones gracias a la inteligencia artificial. Si te parece, más adelante hablaremos de este tema, pero también has mencionado otra cosa que me interesa mucho, y es que vosotros mismos en Estado Latente habéis creado vuestra propia inteligencia artificial, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar un trocito de esa inteligencia artificial y ahora seguimos hablando de ella. Perfecto. Hola humanos, soy Aiko, una inteligencia artificial creativa y quiero introduciros en la IA Gang. Al comienzo del siglo XXI, inteligencias artificiales, avatares virtuales, bots y humanos evolucionados vivían dentro del espacio latente, un lugar entre el mundo real y el mundo digital. Bueno, ¿qué es Aiko? ¿Qué hace exactamente y cómo nace la idea de crear vuestra propia inteligencia artificial? Bueno, Aiko es una inteligencia artificial multidisciplinar. Básicamente, nosotros también es como si fuera un miembro más de nuestro equipo, ¿no? Entrenamos y testeamos con diferentes modelos para que pueda producir diferentes outcomes o diferentes salidas, ¿no? Desde arte, como empezamos el proyecto, fue entrenando una inteligencia artificial
con diferentes formatos artísticos y artistas que nos habían inspirado a lo largo de la historia, diferentes inputs, o sea, con un dataset, por así decirte, porque como se entrena la inteligencia artificial es a través de datos, ¿no? En este caso, el dataset era más de imágenes, hasta que conseguimos el objetivo que nosotros teníamos, era que desarrollara un estilo propio. Es decir, al final lo que nos interesaba era cómo iba evolucionando esta inteligencia artificial en la mentorización. Por eso a nosotros nos irás a hablar mucho de co-creación. Hay muchísimo de humano en trabajar con inteligencia artificial. O sea, al final lo que la inteligencia artificial te permite, ¿no?, es exponenciar tus capacidades y tu imaginación, ¿no? Y al final te lleva a mundos a los que no pensabas que podrías haber llegado. Nosotros, por ejemplo, también cuando hemos trabajado en proyectos de branding, para hacer un logotipo, un imagotipo, nos ha llevado por mundos y por territorios que no pensábamos que nos iba a llevar, ¿no?, la inteligencia artificial. Entonces, lo que nos permite AICO, lo que nos permite integrar como si fuera un miembro más de nuestro equipo, nosotros decimos que somos una tripla creativa, es trabajar pues con esa multidisciplinaridad, ¿no? Pues tanto voz como imagen, como plástica, ¿no? Y la idea pues es que vayamos evolucionando hacia campos que ahora mismo no sabemos, porque algo que tienes que tener en cuenta, Sergio, es la exponencialidad de esta tecnología. O sea, si nos preguntas hace un año el tipo de proyectos que llevábamos con inteligencia artificial, no tiene nada que ver a lo que hacemos ahora. O sea, ten en cuenta que DALL-E surgió en abril de este año. Stable Diffusion, con que trabajamos muchísimo también, ha sido en agosto. Y ya ha salido Stable Diffusion 2, que toda la imagen, por ejemplo, del Festival Off, la hemos trabajado con Stable Diffusion y con más de 5 IAs distintas, porque tiene voz sintética, tiene la música sintética, o sea, hemos utilizado muchísimas. Pero es que ya hoy en día, o sea, cada día verás que en noticias donde están saliendo modelos diferentes de texto-imagen, texto-vídeo, imagen-imagen, ¿no? Entonces, para nosotros es una nueva era siempre decimos, de creatividad aumentada, porque lo que hace es potenciar nuestras ideas, nos permite llegar a sitios donde antes no habíamos llegado o no habíamos explorado, ¿no? En vuestra página web decís que AICO, ¿no?, sus creaciones pertenecen a un movimiento artístico dinámico llamado AI Art. ¿A qué te refieres exactamente con AI Art? O sea, ¿qué movimiento artístico es este? Y luego, ¿cómo incorporáis vosotros ya, digamos, más en el terreno del día a día? ¿Cómo incorporáis esa inteligencia artificial que habéis creado vosotros en vuestros trabajos, ¿no?, en vuestros encargos con marcas y demás? ¿Cómo lo incorporáis? Primero, el AI Art es un tipo de arte que utiliza tecnologías sintéticas, ¿vale? Básicamente es como los AI Arts, ¿vale? Te explico porque todo lo que son herramientas de automatización o de proceso sintético pueden ser utilizadas de manera inspiracional o de manera ejecucional para proyectos artísticos. Entonces, básicamente, el AI Art se define como arte que utiliza elementos sintéticos de automatización, ¿vale? E igual los AI Ads, es decir, todos los, sea cual sea la disciplina de marketing, publicidad o comunicación que utilice este mundo sintético, pues está esta nueva conceptualización que son AI Ads, que básicamente son anuncios o creatividades o campañas que han utilizado técnicas de automatización y de inteligencia artificial para su producción, que no es ni mejor ni peor. Bueno, de hecho, o sea, el campo del doctorado que yo estoy haciendo analiza cómo este mundo sintético y esta publicidad sintética afecta o explora a consumidores y ciudadanos, ¿no? Es un área de muy reciente creación y que lleva una serie de implicaciones a nivel de notoriedad, a nivel de engagement, a nivel de recepción por parte de los consumidores, ¿no? Que te digo que es algo muy, muy, muy temprano, pero sí que es verdad que cada vez vamos a ver más que estamos en una era, nosotros siempre decimos de creativity, en donde vamos a utilizar la inteligencia artificial dentro de nuestra día a día para poder crear, como utilizas cualquier otro software o tecnología. Además va a ser súper normal el enfrentarte y el vivir en este mundo sintético. Al principio puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Porque ten en cuenta, Sergio, que aquí se están juntando dos campos que hasta ahora parecían antagónicos, que es la creatividad y la capacidad de cómputo, ¿no? Entonces, ahora todavía estamos en una era a nivel humano en donde hay muchos detractores y mucha gente que está a favor. Nosotros nos oirás hablar cómo para nosotros la inteligencia artificial es la nueva musa del siglo XXI y nos permite crear proyectos. Además, la puedes integrar en todo tipo de proyectos, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Cualquier brief es susceptible de aplicar una tecnología o una tecnología de inteligencia artificial, ¿no? Y existen muchísimas disciplinas dentro de la inteligencia artificial que tú puedes aplicar a proyectos. O sea, tenemos la inteligencia artificial, tiene por un lado la robótica,
por otro lado la voz, por otra parte el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, tú puedes trabajar desde deepfakes a reconocimiento facial, a herramientas de procesamiento del lenguaje natural, voz, o sea, tienes muchísimos campos, o los modelos de difusión, como son DALL-E, Stable Diffusion, o sea, tienes muchos campos y disciplinas que cada una te van a llevar a un tipo de proyectos y que cada una te va a dar unos beneficios para el brief al que tú te enfrentes. Al final se trata de, al final la creatividad es utilizar diferentes caminos para solucionar un problema, ¿no? Pues esto es lo mismo, es como aplicamos una tecnología de manera creativa para lograr los objetivos que tenemos en un briefing, ¿no? Claro, justo lo mencionabas ahora, ¿no? Que desde que han salido este tipo de inteligencias artificiales como DALL-E, que ya lo hemos mencionado, también está Midjourney por ahí. Claro, hay mucha gente y sobre todo mucha gente del sector que son detractores, ¿no?, de este tipo de inteligencias porque piensan que les va a quitar el trabajo, pero en realidad, hablando con un par de ilustradores hace ya unos programas, con Alejandro Vaquerizo y con Mike Jordanan, ellos nos decían que, bueno, ellos son profesores también de máster de ilustración y demás, y de concept art, y entonces ellos decían que quizá un modelo híbrido entre el humano y la inteligencia artificial sea quizá lo más práctico para el futuro. Y yo no sé si también tú lo ves así, que las inteligencias artificiales no van a sustituir al humano, sino que simplemente van a ser una herramienta más. Y por ejemplo, una cosa muy clara, ¿no? Al final tú puedes enseñar, puedes aprender a cómo utilizar esa inteligencia artificial de la forma más rápida y beneficiosa posible para crear justo lo que tú estás queriendo crear, ¿no? Y que te ayude. O quizá te han pedido que hagas una cosa con 3 palabras clave, ¿no? Y tú se las pones a la inteligencia artificial y vas cogiendo ideas que no tienen por qué ser la idea final, pero sí que te está ayudando en tu trabajo a realizarlo de una mejor manera. No sé si vuestra línea de pensamiento en estado latente va un poco por ahí. A ver, nosotros en estado latente pensamos que la inteligencia artificial potencia tu talento. Esto no quiere decirse que la tengas que integrar siempre en todos tus procesos o que la tengas que integrar al principio del proceso creativo, en medio o al final. Es que tú decides cuándo utilizas esa herramienta y qué herramienta. Y te pongo ejemplos prácticos. Nosotros, para hacer, por ejemplo, el lanzamiento del branding de Vigonion es una empresa tecnológica que en su core, en su ADN, trabajan la inteligencia artificial, asesoran, ¿vale?, a grandes empresas a través de tecnologías. Pues nosotros, cuando empezamos a hacer el proceso de branding y logotipado, utilizamos inteligencia artificial en la fase de inspiración. Es decir, antes de hacer un mood board para definir los valores estratégicos de la marca, definimos esos valores, los trabajamos como prompt test y como textos, ¿vale?, y como conceptualización para co-crear con la inteligencia artificial, y nos llevó a un mundo para poder crear el imagotipo que no habíamos pensado, ¿vale? Que era una espiral de Fibonacci, que era un mundo matemático y que era un concepto áureo y que al cliente le fascinó. Y que a lo mejor nosotros, pensando como se piensa históricamente o de manera análoga, ¿no?, en los briefings de branding, ¿vale?, para hacer una propuesta de branding, pues no habríamos llegado. Es decir, tú decides en qué fase vas a trabajar. Vas a trabajar en la inteligencia artificial. Si tú la quieres utilizar, por ejemplo, en la fase ejecucional de un proyecto, por ejemplo, nosotros, tanto para hacer la primera portada hecha co-creada con inteligencia artificial para la revista Yorokobu, o para hacer toda la imagen gráfica y audiovisual de Love, nosotros siempre tenemos una metodología que se llama What If, ¿vale? Nos hacemos una pregunta. ¿Qué queremos? En este caso, por ejemplo, para toda la parte gráfica y audiovisual de Love, nos preguntamos, porque el concepto es Made for the Curious, ¿vale?, para los curiosos. Nos preguntamos qué había supuesto la curiosidad a lo largo de la historia, y nos dimos cuenta que al final la curiosidad lo que hacía era alimentarnos desde que somos humanos, ¿no?, que nos había permitido evolucionar y que no siguiéramos repitiendo patrones. A partir de ahí creamos un territorio, ese territorio, todo esto se hace de manera análoga, ¿vale? Entonces, a partir de ahí creamos un territorio, definimos todos los textos que íbamos con los que queríamos crear, todos los prompt tests, ¿vale?, todos los textos para alimentar a la inteligencia artificial. En este caso lo hicimos con Stable Diffusion, y después, para la fase ejecucional, fuimos creando frame a frame toda la historia de la humanidad con frames de Stable Diffusion. O sea, para que te hagas una idea, para Love hay más de 30.000 frames que hemos co-creado a partir de las frases e inputs que habíamos alimentado a Stable Diffusion. Y luego habíamos trabajado con la parte del collab de Google para poder hacer un vídeo animado y para poder tocar en programación. Es decir, ahí lo que hemos hecho ha sido utilizarlo para la fase ejecucional.
Es decir, que tú puedes decidir en qué fase en qué momento creativo te encuentras para poder aplicarlo. Por ejemplo, el caso que te ponía del packaging, nosotros toda la estrategia se hace antes. Tú haces primero la estrategia, cuál va a ser el posicionamiento que vas a encontrar en el nicho de mercado, por qué utilizas la inteligencia artificial y cómo eso va a ayudar a exponenciar la marca, cuáles son los valores que tiene que tener esa marca y analizas el retail y todo, y luego para co-crear el packaging, la imagen visual, ahí estamos utilizando, en este caso fue Dalí y toda la parte una de sus funcionalidades que es Outpainting. O sea que yo creo que lo que te hace es ayudarte a dar vida a los proyectos que tú habías pensado. Al final hay muchísimo de humano dentro del campo de la inteligencia artificial, porque sí que es verdad que ahora, además, están surgiendo muchísimos nuevos modelos de negocio. Nosotros decimos que hay una nueva economía IA, en donde, por ejemplo, ahora tú puedes comprar y vender los prompt test, porque también ten en cuenta cuando te enfrentas a un proyecto de branding o un proyecto de comunicación o de marketing, no es lo mismo que si tú quieres hacerte una foto o una imagen para tu casa que no tienes tiempo. Nosotros tenemos que cumplir unos timings que en un mes tiene que sacar un producto al mercado. Entonces, hay veces que para poder hacer los prompt, para poder trabajar y para que eso vaya de una manera muchísimo más efectiva, pues los tiempos son muy cortos, ¿no? Bueno, pues ya hay empresas a las que tú puedes comprar los prompt test, incluso puedes vender los tuyos que funcionen, ¿no? O sea, y hay muchísimas profesiones que están alrededor que están surgiendo, que están alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que estamos viviendo la época más disruptiva, más apasionante y para mí más divertida que en mis 20 años de carrera habíamos vivido, ¿no? Muchas veces nos preguntan, es una pregunta como recurrente, que ¿la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Yo creo que no, pero a lo mejor alguien que sepa más de inteligencia artificial que tú, sí. Pero es porque al final tendrá mucho más recursos que tú para crear, ¿no? Entonces, como tú dices, sí que es verdad que existirán estos perfiles híbridos, ¿no? Al final, tú decides si quieres potenciar y aumentar tu talento con esas herramientas que están ahí, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar justamente por eso. Llevas más de 20 años en la industria. ¿Es esto lo más revolucionario que has visto desde que entraste? Sin duda sí. Sin duda sí. Y sobre todo lo más revolucionario y lo que más rápido, o sea, la revolución más rápida en la que yo he vivido. O sea, yo llevo trabajando en un entorno digital. Mi primera campaña fue un Albert Gaming para Timotei, una campaña de rubias contra morenas, dentro del campo digital. O sea, siempre he trabajado en formatos muy innovadores. Siempre ya te digo que soy una mente muy inquieta y me encanta la innovación. Me he seguido formando. Llevo muchísimos años estudiando e incluso dando clase, ¿no? Lo que decías antes nosotros estamos en activo, o sea, damos clase en ISDI, en un montón de instituciones, porque al final cuando también das clase, pues también recibes, ¿no? Y yo me he dado cuenta, primero, que hay una inquietud muy grande, porque es una revolución que afecta de manera transversal a todas las industrias creativas y todo industria que refiera a una fase de conceptualización y creativa, desde moda, automoción, alimentación. O sea, afecta de manera transversal a muchas industrias, pero también a muchos perfiles: diseñadores, creadores, realizadores, cine, arte, televisión, locutores, porque ya te digo que es un campo, o sea, es un ecosistema en sí mismo. La inteligencia artificial tiene muchísimas tecnologías, entonces es la disrupción más importante que he visto a lo largo de todos mis años de carrera. Creo que es la más rápida que hemos vivido, por eso te digo la rapidez con la que está yendo, y creo que va a haber un antes y un después en todo el campo creativo, en todas las industrias de las ideas, a partir de ya, porque ya te digo que este campo, no, o sea, ahora es cuando estamos viendo una mayor democratización, pero es un campo que lleva muchísimo tiempo estando en auge, que había llegado a múltiples industrias, pero que no había tocado, como está tocando ahora, a las industrias creativas. Claro, mira, lo mencionabas ahora, ¿no? Por llevarlo a mi terreno, ¿no? El campo de la locución. Desde aquí, desde Radio Televisión Española, hay un proyecto iniciado desde el área de innovación para asumir, para que las inteligencias artificiales asuman la voz de los locutores y puedan recrearla para utilizarse para contar noticias, y que no sea el propio redactor el que tenga que locutar siempre, sino que pueda estar presente, digamos, en muchos más campos de los que puede
puede estar pues por su propia naturaleza humana. Luego también, por ejemplo, estoy ahora escuchando un podcast que recrea la voz de un personaje histórico ya fallecido para, por ejemplo, leer cartas que envió. Pues una inteligencia artificial ha recreado su voz como para que él mismo sea el que lea las cartas, ¿no? Y la verdad es que está bastante logrado, y es un campo que creo que todavía, por lo menos en el mundo de la radio y del sonido, va un poco más lento que en el mundo de la creatividad y de la propia imagen, ¿no? Y por ahí te quería preguntar, ¿en qué etapa consideras que se encuentra el mundo ahora mismo de la creatividad, pues en tu caso publicitaria, ¿no? O creatividad incluso artística? Porque justo esta semana atrás entrevistaba también a Carlos Juste, ¿no? Que es un publicitario español, y él considera que ahora mismo nos encontramos en una etapa de confusión generalizada, decía él, ¿no? Como una época como muy confusa, que no se sabe muy bien qué está ocurriendo, por dónde va a tirar. No sé si estás de acuerdo, o si crees que ya está todo muy, muy asentado y que ya es solo mirar hacia adelante, o si todavía estamos en una etapa un poco de asimilar esto que está pasando. Yo no lo veo. Bueno, primero te voy a contestar lo de las voces sintéticas, ¿vale? Hay proyectos fantásticos. O sea, tienes Nieves Ábalos, que es la CEO de Monocero Labs. Ellos trabajan con voces sintéticas y recrean voces para absolutamente todo, ¿no? Y tienen además un montón de proyectos con Radio Televisión Española, y es una empresa súper puntera, que ella forma parte del grupo de Mujeres Tech. Aquí hay muchísimas mujeres extraordinarias. La fundadora es Cristina Aranda, que llevan proyectos revolucionarios en el ámbito de la tecnología y de la inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo, pero que no se conocen. Entonces, yo no creo que estemos viviendo, por ejemplo, aquí está también Natalia Rodríguez de Saturno Labs, que hacen proyectos de procesamiento de lenguaje natural para ONCE, para Mafre, para farmacéuticas, y que llevan ya más de 5 años operando, que de hecho Natalia Rodríguez fue la única startup seleccionada por Amazon para poder hacer su API de voz. O sea, te quiero decir, hay millones de proyectos hechos y referidos, te voy a decir por mujeres, porque es un campo que me apasiona, dentro de España, que no se conocen. O tienes a Irene Luzán, que ha hecho ahora mismo capítulos para la serie de Netflix, que hace fotometría, hace locuras. Entonces, hay muchísimos proyectos que no se conocen, que se están creando, hechos por talento español y exportados para afuera, que se están haciendo, y yo no creo que sea una época de confusión, porque ya hay empresas implementadas que generan negocio y que llevan la tecnología a otro lugar. Lo que creo es que estamos en una época de explosión. Entonces, esto es como todo. Cuando algo explota, tienes que saber un poco por dónde empezar, por dónde seguir y por dónde trabajar y transformar. Y, como te decía, para mí es una época apasionante. Primero, por el hecho de poder aprender algo nuevo y de poder hacer algo que sea escalable, ¿no? Al final, todos los modelos de negocio quieren ser escalables, y creo que la inteligencia artificial te permite eso, la escalabilidad. Luego hay una cosa que me fascina, y es la co-creación y la colaboración del talento. Por ejemplo, Stable Diffusion es open source. Entonces, tú puedes trabajar con gente deslocalizada. O sea, al final es algo global. Nosotros trabajamos con gente que está en otras partes del mundo, en donde compartimos código, hablamos, tenemos grupos, y eso me parece extraordinario. El que tu mercado no sea el mundo. Eso me parece algo increíble. Y luego la época de adopción que tiene cada una de las tecnologías, ¿no? Que creo que estamos en un momento en el que van a surgir múltiples modelos de negocio, que, como te decía, este tema del prompt engineer, pero seguro que en 2-3 semanas surgen nuevos modelos de negocio. Entonces, cuando se está en un momento de explosión, hay que ver un poco. Se trata de ir abrazando poco a poco cada parte del negocio, ver cómo lo implementas dentro de tu industria, tener ese know-how para luego al final aplicarlo como una propuesta de valor, ¿no? Dentro de tu empresa. Entonces, yo creo que en ese momento, ¿no? Se encuentra la publicidad. Hace poco hicieron una encuesta desde Miami Ad School y cuáles los creativos, ¿no? Artes y copies, cuál pensaba que iba a ser el topic o el objeto, ¿no? Que iba más a transformar su industria, ¿no? Y un 98% dijeron que era la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final al final la inteligencia artificial es como tu tripla creativa. O sea, tú históricamente en esta industria se han trabajado en artes, copies o en duplas, ¿no? Y ahora pues eres una tripla, o sea, es una parte más de tu equipo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que como hay de revoluciones y cambios, dependiendo de tu naturaleza, abrazarás más rápidamente el cambio o más despacio, ¿no? Pero ya te digo que creo que es una época extraordinaria, donde el poder trabajar a nivel internacional
poder trabajar con múltiples talentos, poder tener esa exponencialidad y poder hacer cosas que sean diferentes y disruptivas, creo que eso es un lujo, ¿no? Poder trabajar en algo así. A mí por lo menos me fascina. Oye, Ruth, pues que sepas que he tomado nota de todos esos nombres que me has dicho, de todos esos proyectos que están abiertos y que la verdad es que suenan muy interesantes. Algunos no los conocía, otros sí, porque aquí en Color Neón la verdad es que nos encanta darle voz a este tipo de proyectos que suenan tan futuristas, pero que en realidad ya están aquí, ¿no? O sea, al final también el lema de este programa es un poco ese, ¿no? O sea, la mirada puesta en el futuro, pero con cosas que ya pasan aquí en el presente. Ya para terminar, ¿con qué estáis ahora? ¿En qué tenéis la mirada puesta? ¿Con qué tecnoproyectos creativos estáis ahora? ¿Qué tenéis entre manos? El problema es que tengo 3 que no te puedo contar. Vaya por Dios. Tengo 3 que no te puedo contar porque están, pero mira, estamos trabajando con Iker Jiménez, por ejemplo, para Cuarto Milenio. Hemos hecho la primera exposición de arte con inteligencia artificial en el metaverso y en unas semanas seguramente que saldrá en televisión las creatividades que hemos co-creado para el programa de tele, y dentro de poco tenemos con él 2 proyectos. Habrá como una exposición dentro de Casa de Vacas con tecnología de inteligencia artificial, y la idea que tenemos es de hacer una exposición para el año que viene que se llame Go-IA, obras de Goya reinterpretadas con inteligencia artificial. Luego tenemos 2 proyectos con Freskia que no te puedo contar en el campo de la inteligencia artificial. El 10 de enero arranca el primer máster hecho específicamente para perfiles creativos en el campo de la inteligencia artificial con Miami Ad School, que justo el lunes tenemos una charla para contar de cada máster y que es súper interesante. Todos estos talentos que te he contado dan clase en ese máster. Natalia, Cristina Aranda, Nieves. Y es muy interesante porque por primera vez vas a poder aprender en un máster, son 7 semanas intensivas, varias disciplinas de la inteligencia artificial, desde computer vision, procesamiento de lenguaje natural, aplicado en negocio, arte, ¿no? Y eso arrancamos en enero. Y luego tenemos otro proyecto que arranca ahora también, diciembre-enero, con Basque Culinary Center, que si no los conoces son la universidad de ciencias gastronómicas más importante del mundo. Entonces ahí se une tecnología, gastronomía, básicamente 2 cosas que nos fascinan. O sea que también tenemos toda esa parte de proyectos que arrancan ahora y otros 3 que no te puedo contar. Madre mía, Ruth, ¿cómo estáis? No sé si os dan las horas del día para hacer todo lo que tenéis ahora mismo entre manos, sí, y lo que tenéis por delante, que ya te pasarás por aquí, por Color Neón, para contarnos cuando se puedan saber, ¿no? Cuando ya estén puestos en marcha. Y nada, sí, muchísima suerte con todos esos proyectos y mucha suerte también con el arranque de ese máster que pinta muy, muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Ruth Falquina, cofundadora y directora de marketing del estudio tecnocreativo Estado Latente. Muchas gracias. La muerte es la muerte. Va a pasar. Fin. Eso no lo puedes saber. Ni siquiera si ya has estado ahí y has vuelto. Créeme, he estado. Y es aburrido que te cagas. Desde entonces no has dejado de pasarlo mal, temiendo el futuro. Bueno, qué interesante siempre hablar con gente como Ruth Falquina, gente que se dedica a trabajar en el día a día con la inteligencia artificial y que saquen un ratito para contarnos cómo es su trabajo en el día a día. Nos vamos a despedir con el tema Lying Low de Metronomy. Hasta la semana que viene. Adiós. Yeah.